Es súper complicado. Que no se vea mamón de, ay, mírala, está en el metro y le está hablando francés a su hijo. Entonces, a veces salgo y le hablo en español. También ya fundaste una familia acá, internacional. Sí, internacional. Mi esposo es mexicano-chileno y pues yo francesa y tenemos un hijo. ¿Cómo es la educación en el día a día? ¿En qué idioma le hablan? Intento hablarle lo más que puedo en francés. Okay. A veces es difícil. Y a veces también hablamos francés con mi esposo entre los dos y él también le habla. ¿En dos idiomas? Sí, en francés y en español. Y lo intentamos educar en los dos idiomas. Órale. Pero como va a la guardería y ella le hablan español y sus abuelitos le hablan español, siento que va a haber un momento donde el español va a rebasar ligeramente. Pero aquí hago mi luchita para la lengua materna. Claro. Uh-huh. Es que yo lo veo ahora como de mis amigos, como creo que es difícil, ¿no? De mantener la disciplina de siempre estar practicando, por ejemplo, uno en un idioma, el otro en el otro, etcétera. Sí, es súper complicado. Sobre todo cuando pues yo interactúo con el resto de la familia en español. Uh-huh. Y luego pues también me da cosa, por ejemplo, cuando estoy en el exterior, que no se vea mamón de, ay, mírala, está en el metro y le está hablando francés a su hijo. Uh-huh. Así, se quiere hacerla interesante. Entonces, a veces salgo y le hablo en español. Porque me da un poco de pena. Claro, sí, en público. Yo lo hago lo mismo, A veces como, no sé, con compas con los que normalmente hablo en otro idioma, pero si ya estás como fuera y no sé. Sí, es súper raro, no entiendo por qué me cohíbo, pues, porque al final, pues, es mi lengua. Claro. Uh-huh. Pero no sé, como siento como que a veces también te miran como... ¿Qué pasó? Sí, ándale. Sí. ¿Planean estar acá en México o...? Pues es como cuando llegué, no había plan como establecido, como mencionamos hace rato. Yo quiero ver qué es lo que nos depara el futuro. No sé, a mí me gustaría quedarme en México, pero también a veces extraño Francia. Me gustaría también vivir en un país tercero para que mi hijo aprenda un tercer idioma, que vea, no sé, otras cosas. Siempre es bueno estar abierto a otras partes del mundo. Claro. Pero me corto un ovario. Que en un futuro sí me gustaría vivir y lo voy a hacer. Un rato, una temporada, aunque sea, en Rusia. ¿En Rusia? Sí, me encanta, me gusta mucho. Ahorita obviamente el contexto... ¿Has ido? No, pero sueño con ir. ¿Te llama la atención? Me llama demasiado la atención. ¿Por qué Rusia te llama la atención? Porque es un país como México sumamente grande, tiene muchos climas, tiene mucha comida, se me hace muy llamativo, pues, su historia, su cultura, el idioma lo estoy aprendiendo. Está cañón, ¿no? En alemán, para las declinaciones se quedan cortísimos. Sí. Y los casos. Los casos, todo. Sí. Es sumamente difícil, pero es un buen reto. Sí, entonces para el futuro, pues me gustaría, obviamente, pues México es ahí donde tenemos raíces, Francia también. A largo plazo, ¿por qué no vivir cada año una temporada en Francia, una temporada en México, de vez en cuando salir afuera a otros lares? Eso me gustaría, siempre estar en movimiento es lo que nos mantiene vivo, ¿no? Claro, qué locura, no sé, Rusia está cañón, yo creo que yo sufriría ahí con el invierno. ¿Crees? Y ves, es muy raro que digas eso porque yo me imaginaba los inviernos alemanes súper fuertes que ya venías así como curtido. No, es que depende, ahí está más cañón, creo. ¿Crees? Sí, bueno, nunca he ido, ¿no? Pero yo lo veo luego como en el mapa que ponen en el periódico, donde de tiempo, ¿no? Y las temperaturas y pues ves como de noviembre a marzo, Rusia siempre está como así como congeladísimo. Pues a ver si cambia el cambio climático. Yo ahorita estoy siguiendo un francés en Siberia y dicen que a veces tienen 30 grados. Sí. O sea, muy extremo también, ¿no? Súper extremo. Sí. Pero si te quieres hacer una idea así no tan fuerte, te aconsejo vayas a la Patagonia. Ándale. Sí. ¿Nunca has ido? Ahí has ido. Sí. Nos tocó Ushuaia en Argentina. Fuimos en verano, nos tocó nieve. ¿Nieve? Nieve en verano haciendo dedo. A la madre. Claro, cosas más extremas. Pues sí, con razón ahí. Sí. Los pingüinos ahí se sienten muy a gusto, ¿no?
¿Y tú te quieres quedar en México? Yo creo que sí. Yo veo mi futuro acá. Quiero en algún momento, pues sí, aplicarme para la nacionalidad mexicana. Pues sí, me veo acá, la verdad. Es muy difícil que yo regrese a Alemania. ¿Por qué? O sea, de vacaciones sí, pero no sé, con todo lo que yo hago, por ejemplo, como solo de contenido en redes, en Alemania, yo fundé una empresa en Alemania, ¿no? Y jamás en mi vida lo voy a volver a hacer. Si no cambian algo muy drásticamente, ¿sabes? Como de la burocracia, porque fue horrible la experiencia de que te ponen muchas trabas. Muchas trabas. No es como aquí, como que vas al SAT, te das de alto, vas al banco, abres cuenta y ya puedes operar. Ahí es como siempre hay como cosas extra que tienes que sacar. Tienes que pagar por adelantado también los impuestos. Entonces, Son como Francia, pues. Es una locura, porque cuando tú tienes un mes, digamos, fuerte, que siempre puede haber en cualquier negocio y los otros son como normales, entonces tú tienes como el adelanto va sobre, o sea, el mes fuerte incluye ahí. Y mucha gente, yo conozco mucha gente que se dedica también a internet, redes sociales, venden cosas en línea. Y después de un mes fuerte, tuvieron que pagar la anticipación de los impuestos, pero no supieron de dónde sacar tanto. El dinero. Y es como, güey, o sea, no. Sí, de eso también a menudo hablamos con mi esposo. Y también es algo que hablo con personas que me dicen, es que me gustaría expatriarme, es que me gustaría ir a algún país de Europa. Es que creo que mucha gente no está lista para esta burocracia tan fea. Sí. Es que cuando le dices a alguien, es que aquí en México hay más oportunidades de emprendimiento, a veces no te creen. Sí. Es que todo es más simple. Por ejemplo, no sé, quieres poner en Francia, no manches, pones un changarro, ya estás ahorcado antes siquiera de operar. Sí, no tienes ganas. Yo, por ejemplo, estaba en Francia, estaba trabajando y como intérprete, pero estaba de independiente, entonces tuve que ponerme como pequeña empresa, donde yo estaba sola en mi empresita. Eres la CEO. Sí, era la CEO, también la directora financiera que no llevaba bien las finanzas. Y luego era complicado porque declaras todos los meses y es un régimen especial para gente como yo. Y así de un jalón te quitan como el 23% y tú, chinga, ¿qué pasó? Ajá. Y no lo ves reflejado en los servicios públicos. No. Y entonces sientes que emprender en Europa, de lo que me dices en Alemania, de lo que vi en Francia, de lo que yo experimenté, es como una estafa, ¿sabes? Pues un poco. Porque no hay libertad de emprendimiento. No. Sobre todo, mira, yo entiendo muy bien de que si ponen impuestos que está bien, que es para el mantenimiento de los servicios públicos, pero que lo pagan los corporativos grandes, ¿no? Sí. Porque, claro, ¿no? Ellos se van luego a Irlanda, donde pagan una ridiculez de impuestos, ¿no? Como Facebook declaró, justamente lo acaban de declarar billones o 1,000 millones en Irlanda. Pero tienen solo, no sé, unos 1,000 personas. O sea, si hubiéramos calculado cuánto por empleado le pagar, como declararon ahí de ganancias, era abismal, ¿no? Es impresionante. Y no pagan en Alemania o intentan evadir Alemania, intentan evadir Francia, etcétera. Y van a otras partes y lo que perdón la palabra, pero a los que se chingan, siento, como son los empresarios chiquitos, ¿no? Entonces, pues, muchos dicen, no, yo me voy.